Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy, decodificando las escrituras, decodificando a los profetas, decodificando al profeta Amós. Y antes de continuar, mis queridos hermanos, quiero pedir excusa por el ruido que hay en el fondo. Aquí estamos bajo un solo aguacero y no puedo hacer nada. Han sido 3 días bajo agua. Solamente espero que el video no pierda mucha calidad debido al ruido en el fondo. Así que mis disculpas para todos. Somos el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu Instituto Bíblico Virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. No puedo comenzar este estudio sin antes darle un saludo a esa hermosa audiencia que el Señor tiene allá afuera. Una audiencia que se ha mantenido fiel al estudio de la palabra de Dios. Ya son 1026 los suscriptores a Biblia Estudio TV. Y aunque los videos son vistos por miles de personas alrededor de América, personas que no se identifican, pero aún así son parte, lo considero parte de nuestra audiencia. En este año 2022 esperamos muchas bendiciones del Señor para nuestro canal, de todo corazón. Gracias a todos ustedes que siempre apoyan este ministerio de enseñanzas bíblicas, un ministerio que Dios creó exclusivamente para ti, para que crezcas en el conocimiento de Jesucristo. No sé cuánto tiempo llevas sirviéndole al Señor, 1, 3, 5, 10, 25, 50 años. El libro de los Hebreos nos dice en el capítulo 5, nos enseña que después de tanto tiempo en el Evangelio, muchos viven en los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es decir, en lo básico. Y el Evangelio tiene muchas cosas que enseñarnos, muchos misterios que revelarnos, pero son cosas difíciles de explicar. Y no lo pueden entender porque son inexpertos en la palabra de justicia. Son como los niños que beben leche. Pero dice Pablo que ya es tiempo de empezar a comer alimentos sólidos para que podamos alcanzar esa madurez espiritual, hermanos. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos para que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Estamos viviendo en una época donde nos quieren vender lo profano como si fuera santo y lo santo como si fuera profano, mis queridos hermanos. Y si no discernimos, nos engañan. El estudio de la palabra de Dios es fundamental para el crecimiento de la iglesia y mucho más en este último periodo de la iglesia. Vivimos en la última etapa de la iglesia, pero de esta etapa vamos a hablar un poquito más luego. Bueno, ya empezamos en este año a ver bendiciones. Gracias al Señor, ya hemos creado nuestra propia página web o nuestro sitio web, donde usted podrá encontrar todos nuestros estudios bíblicos. También podrá descargar libros cristianos en PDF para su disfrute y también para que lo usen como recursos para sus estudios bíblicos. Tenemos mensajes en audio y también mensajes escritos para los que no les gustan, pues los videos. Tenemos de todo. Y otras muchas cositas que día a día estamos incluyendo para la edificación de la iglesia del Señor. Tenemos enlaces a otras páginas de información bíblica para que usted pueda acceder directamente desde nuestra plataforma. ¿Okay? Vaya, visítenos en bibliaestudiotv.org, como aparece en pantalla. Apriete el enlace que aparece aquí abajo, dice Learn More, y este enlace lo va a redirigir a nuestra plataforma. Si usted es uno de esos hermanos que le gusta profundizar en la palabra, pues le invito a unirse a nuestro grupo de estudios profundos. Con solamente apretar el botón grupos en nuestra página web, llena los blancos y nos pondremos en contacto con usted. Bueno, luego de haber hablado ya un poquito, mucho rato, de nuestra bendición, le damos gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por todas estas bendiciones, y vamos a proceder entonces ahora al inicio de nuestro estudio de hoy. Decodificando al profeta Amós. Ya hemos escudriñado el capítulo 1 en su totalidad. Ya hemos escudriñado las profecías de juicio contra Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab. Hoy vamos a escudriñar las profecías de juicio contra Judá.
Y este juicio se encuentra en el capítulo 2 de los versos 4 al 5. Así que le invito a buscar el libro de Amós, capítulo 2. Y antes de que se me olvide, en el estudio anterior prometí hablar acerca de las dos justificaciones. Y por tanto también deben de tener a la mano Romanos 5, 17 y 19. Así que vamos a cerrar el estudio con este texto. Por tanto, no se despegue de ahí. Amós 2, 4, 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así que en el estudio de hoy va a estar basado solamente en estos dos textos, la profecía de Judá. Y aunque son textos cortitos, en ellos vamos a descubrir un misterio oculto en estos textos, que para que lo podamos descubrir tenemos que entonces ir delante del autor del texto, tenemos que acudir a buscar la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede revelar lo que significó en el texto original, lo recibido, ¿verdad?, en esta profecía. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque una vez más me permite estar aquí delante de tu presencia, Señor, para honrarte, para glorificarte, darte honor y darte honra, Señor, por el estudio de tu palabra. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos redarguye, tu palabra es la que nos va transformando, es la que nos va haciendo crecer y a conocerte cada día más. Te ruego que en este día, Señor, tú te glorifiques en este estudio, que tú abras el entendimiento de las personas que están escuchando, de nuestros hermanos que están pendientes a todos estos estudios, porque son estudios que están ensanchando su territorio espiritual. Te pido, Dios, que tú pongas en ellos siempre la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, para que esta verdad pueda ser integrada en el corazón de cada uno de ellos, Señor, que sean edificados de la misma manera con la que yo me edifiqué mientras preparaba este estudio, Dios eterno. Glorifícate, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado que te doy gracias. Amén. Así que, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Adelante. Antes de continuar, quiero pedirles que compartan este estudio con sus amigos, hermanos y familiares. Usted como cristiano tiene la responsabilidad de compartir este estudio, este mensaje. Y no solamente este mensaje, sino todos los mensajes que hablen del Evangelio de Jesucristo y puedan llevar al hombre al arrepentimiento de su pecado. ¿Okay? Porque dice Jesús que habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y recuerde que si hoy usted es salvo o salva, fue porque otra persona compartió el mensaje con usted. Pablo dice en 2 Corintios que somos colaboradores de Cristo. Cumpla usted con este texto. Bueno, ahora bien, hay unos cuantos puntos que quiero aclarar antes de continuar con el profeta Amós. Voy a repetir lo mismo que he venido repitiendo en los estudios anteriores. La única manera que usted puede interpretar la Biblia correctamente es si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso es elemental, fundamental. Si usted abre sus oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo le va a revelar por medio de este estudio, es tiempo de que la iglesia despierte a las verdades bíblicas, mis hermanos. Hoy voy a comenzar diciendo lo mismo que siempre y lo repetiré todas las veces que sea necesario hasta que el pueblo, la iglesia, entienda. Hay una pregunta que todos debemos de hacernos. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia narra la historia de la redención de la humanidad por medio de Jesucristo, y voy a hacer un corto resumen. Pregunto, ¿por qué en la historia encontramos a Dios como el protagonista, es decir, el centro, el redentor, y también encontramos a Israel girando alrededor de Dios? Porque si todo el Antiguo Testamento se basa en la relación de Dios con el pueblo de Israel, entonces, otra pregunta,
¿Dónde encajamos nosotros en esa relación? Si Cristo vino a cumplir con el antiguo pacto, con su muerte, y hacer un nuevo pacto con su resurrección, entonces, otra pregunta, ¿con quién hizo el nuevo pacto? Cuando Cristo vino al mundo a morir y cumplir con el antiguo pacto, ¿cuántos grupos de personas existían en el mundo? Cuando Cristo vino al mundo, mis queridos hermanos, solamente existían dos grupos de personas. ¿Quiénes son esos dos grupos de personas? Los judíos y los gentiles. La tribu de Judá y los gentiles. ¿Dónde están los israelitas? Es decir, las 10 tribus del norte. ¿Dónde quedan? Las 10 tribus del norte están mezcladas con el grupo de los gentiles, mis queridos hermanos. Es decir, que los israelitas y los gentiles vinieron a ser un solo pueblo. Porque Pablo nos dice en Gálatas que la ley fue añadida a causa de las transgresiones de toda la humanidad. Hasta que viniese, ¿quién? Hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa. Y dice también que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, que antes de que Cristo viniera al mundo, todos estaban encerrados bajo pecado, según la Escritura. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, en otras palabras, que cuando Cristo vino a la tierra, toda la humanidad era pecadora. Y toda esta humanidad pecadora llega entonces a ser Israel. Voy a poner un poquito de musiquita. ¿Qué prometió Dios a Abraham? Que en su simiente, es decir, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y para que esa promesa se cumpla en Cristo, de la única manera que podía cumplirse era esparciendo a Israel entre todas las naciones del mundo. ¿Okay? E Israel viniera a ser uno con las naciones del mundo. Y Judá, que era la única nación judía que quedaba de los israelitas, donde estaba el pueblo que Dios había escogido para él, y Jerusalén, donde él había puesto su nombre, tengo el Bluetooth, para siempre, porque era el lugar donde estaba el templo. Es decir, que cuando la Biblia habla de Israel, habla de las naciones del mundo. Y es por esta la razón que la promesa a Abraham dice que en su simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y cuando la Biblia habla de Judá, desde el inicio, habla del pueblo escogido por Dios. Y cuando la Biblia habla de Jerusalén, habla del remanente fiel donde Jehová había puesto su nombre para siempre, donde sale la palabra de Dios, o de donde sale, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bueno, ahora sí tengo la música, yo espero que no interrumpa. Ahora bien, y esto que voy a explicar es necesario que la iglesia preste atención para que pueda entender y pueda crecer en el conocimiento de Jesucristo. Esto que voy a enseñar no es leche ni comida para beber, mis queridos hermanos. Esto es comida sólida para los que tienen los sentidos ejercitados, como dice Pablo. Por tanto, si logramos integrar esta enseñanza en nuestros corazones, la enseñanza de que Dios escoge a la nación de Israel con su origen en Abraham para por medio de ella darse a conocer a la humanidad, mostrarnos a nosotros, que somos la realidad de Israel, el grande amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, mostrarnos su misericordia, su gracia, su paciencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder, su cuidado, su protección, su perdón, su majestad, su grandeza y su salvación y su plan eterno que Él tiene para todos nosotros, su creación. En otras palabras, que esa historia que narra la Biblia acerca del pueblo de Israel y de Judá no es otra cosa que la sombra, tipo o figura de nuestra propia historia. Y estas tipologías se dan a conocer por medio de una técnica conocida como vaticinia ex eventu o historia presentada como profecía. Yo lo he dicho ya otras veces. Si la iglesia escucha lo que el Espíritu Santo revela por medio de su palabra, entonces la iglesia entenderá las profecías bíblicas. Y voy a detener esta explicación aquí.
El próximo estudio vamos a escudriñar la profecía de juicios en contra de las 10 tribus del norte, es decir, contra Israel. Era necesario traer esta información para la iglesia. Luego de esta explicación, entiendo que no tendremos problemas, ¿verdad?, con lo que vamos a hablar. Ustedes son inteligentes. Dice el verso 4 que por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y antes de identificar esos 3 pecados, el cuarto, vamos a hablar un poquito de Judá. Y aunque no voy a profundizar mucho en este tema de Judá, voy a tratar de explicar de una manera sencilla qué es Judá para Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. En ese capítulo 11, cuando usted lo busca, usted va a encontrar que la Biblia relata la apostasía de Salomón. Para que entendamos desde el principio, antes de la división del reino de Israel en las tribus del norte y la tribu del sur, hubo 3 reinos. En el principio Dios gobernaba por medio de los jueces, todos saben eso. Pero luego Israel dice que no quiere continuar con el gobierno teocrático y que quiere un gobierno humano como todos los de la área. Y Dios le pone a ¿quién? Le pone a Saúl. Saúl es tipo de este gobierno que dice obedecer a Dios, pero a mitad del camino el orgullo, el poder y la avaricia lo llevan a desobedecer. Y este tipo de gobierno es desechado por Dios. Dios no quiere eso. Luego Dios promete otro rey sobre Israel, a David. Un gobierno que dice la Biblia que conforme el corazón de Dios. En el gobierno de David vemos el tipo de gobierno que Dios quiere para nosotros. Es por esto que Jesús es llamado hijo de David. Y la muerte de David, como me he dicho ya, la muerte de David sube Salomón. Y el gobierno de Salomón es tipo de la iglesia apóstata de hoy, para que lo vayan entendiendo. El gobierno de Salomón es un tipo del reino espiritual de Cristo, de la iglesia que compone el reino espiritual. Una iglesia que comenzó santa, llena de sabiduría y de discernimiento. Luego, al unirse con el Estado romano, se prostituye. De esa iglesia prostituta nace una iglesia que se llama Sardis, la iglesia reformada. Y al final, la iglesia prostituida termina en la iglesia apóstata. Que es la iglesia que hoy gobierna sobre todos los reyes de la tierra y tiene como asiento el trono de Satanás, y sobre este trono se sienta ¿quién? La bestia, a quien Satanás le dio todo su poder y le dio toda su autoridad. Y vemos que en el capítulo 11 la historia narra que saliendo Jeroboam de Jerusalén se encuentra con el profeta Ahías y dice que el profeta rompió su capa en 12 pedazos y le entrega a Jeroboam 10 pedazos. Y al sucesor de Salomón, Roboam, dice que tendrá una tribu, la cual está compuesta por Benjamín. Y esta tribu, pues, es la tribu de Judá. Dice que esa tribu va a quedar en la mano de Roboam, porque Dios le prometió a su siervo David que en su trono siempre habría lámpara en Jerusalén. ¿Cuál? La ciudad que Dios eligió para poner su nombre en ella. ¿Por qué Dios rompe el reino, mis queridos hermanos? Porque la idolatría llevó al pueblo a una apostasía, si ustedes lo sabían. Y todos conocemos la historia de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y como consecuencia de esa apostasía, en el 722 a.C. fue sitiada por Asiria y llevada en esclavitud, donde fue esparcida por todo el mundo. Y por tanto, ya Israel deja de existir. Toda esta historia la traigo en el estudio del profeta Oseas, bien importante. Busque el estudio del profeta Oseas para que usted se edificie y crezca en el conocimiento de Dios. Y también conocemos la historia de los reyes de Jerusalén. Solo traje parte del contexto para que podamos ampliar el texto de hoy. Cuando hablamos de la tribu de Judá, jóvenes, hablamos de la sombra de la iglesia de Cristo en el sentido general. Todas las iglesias que se autodenominan cristianas o se denominan cristianas, todas las religiones de una manera u otra que confiesan a Cristo, ya sea como Salvador, ya sea como Señor, profeta, maestro, un largo etcétera, lo que usted quiera. Es decir, que todas las
las iglesias del mundo bajo la denominación cristiana con la realidad de la tribu, somos la realidad de la tribu de Judá. Sabemos que no todas las iglesias bajo las denominaciones cristianas son salvas para reinar con Cristo. En eso estamos claros. Y yo les prometí en el estudio anterior que iba a traer algo referente a la justificación. Y esto lo vamos a discutir más adelante al final. Es por esta razón, mis queridos hermanos, que vamos a ver los 3 pecados de Judá. Amén. Bueno, dice el texto que por 3 pecados de Judá y por el cuarto dice Dios que no revocará su castigo. Esto es importante que lo entiendan. Toda desobediencia, pecado, falta, rebeldía, iniquidad, llámelo como usted lo quiera llamar. Toda desobediencia a los mandamientos de Dios tiene una consecuencia de castigo directa o indirectamente, ya sea para el creyente o para el incrédulo, no hay acepción de persona. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Primero, menospreciaron la ley de Jehová. Es decir, que la tribu que Dios escogió de entre todas para poner su nombre para siempre, menospreció la ley de Jehová. En otras palabras, la ignoraron, no le dieron la importancia ni el valor que tenía esa ley. La iglesia de hoy estará menospreciando la ley de Jehová. ¿Estará la iglesia de hoy santificando a Dios en su corazón? ¿Estaremos honrando la ley, los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios? La iglesia ha nacido de nuevo. Y estas preguntas las hago en el sentido general de las iglesias cristianas. Todas las que se autodenominan cristianas, como dije anteriormente. ¿Ha surgido un nuevo nacimiento en la iglesia de Jesucristo? Lamentablemente no. Usted y yo sabemos que eso no ha surgido en la iglesia de Jesucristo. Y hablo en el sentido general. Reconozco que hay iglesias que sí han experimentado el nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿dónde dijo Dios que había puesto su nombre para siempre? ¿Dónde estaba el templo de Dios? En Jerusalén, en Sión, en la casa de Jacob. Estos 3 nombres Dios los usa indistintamente. Esto lo vamos a ir descubriendo en los estudios de los profetas. Hay una diferencia entre Judá y Jerusalén. Usted dirá, claro, una es la ciudad y otra es la capital. Muy cierto. Una ciudad y la otra es la capital, en lo literal. Pero en lo espiritual hay una diferencia. Judá es tipo de la iglesia general y Jerusalén es tipo del remanente fiel. La iglesia fiel pura que se va a desposar con Dios. ¿Dónde yo encuentro eso? Usted preguntará. Vamos a movernos rapidito a Apocalipsis 21 del 9 al 10. Lee de la siguiente manera. Dijo el ángel a Juan, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y hermanos, toda la descripción que da el ángel de la ciudad es tipo de nosotros, del templo de Dios. Y si usted ha leído Gálatas, Pablo también habla de la misma Jerusalén, la desposada. Si usted en verdad quiere crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y para que usted pueda crecer, tiene que comer comida sólida. Yo le voy a invitar a que se haga miembro de nuestro grupo selecto de estudios profundos de la Biblia. Aprieta el enlace que está ahí abajo de nuestro sitio web o página web. Regístrese como miembro y listo. Recibirá por correo electrónico la información. Bueno, ahora vamos a continuar antes de que pierda el hilo. Ya expliqué que espiritualmente Jerusalén es tipo de remanente fiel, la iglesia que va a reinar con Cristo en la tierra. ¿Qué va a pasar con el resto de la iglesia? Bueno, en otro estudio vamos a hablar de ese tema. No, hoy no. Dijimos que el primer pecado de Judá fue que menospreció la ley de Jehová. Y para que nosotros menospreciemos la ley de Jehová, eso quiere decir que estamos pendientes a otra cosa. Y ese algo
al cual la iglesia está pendiente no es otra cosa que al mundo y a sus deseos. Judá, aún viendo lo que le pasó a su hermana Israel, que dejó a Jehová y se fue en pos de otros dioses ajenos, dioses de palo, de piedra, dioses que no hablan, que no caminan, que no oyen y sienten. Hoy día la iglesia se ha ido en pos de dioses ajenos. Entiéndase, el Dios del dinero, el Dios del orgullo, el Dios de la vanidad, el Dios de la avaricia, el Dios de la riqueza, el Dios del poder, el Dios del carro, el Dios de la cuenta bancaria y todos esos dioses que cada día se van levantando en nuestra sociedad. Y aún así, la iglesia espera que Dios lo reciba con los brazos abiertos. La iglesia dice que por el hecho de ser iglesia, Dios no la va a castigar. ¿A quiénes recibirá Dios con los brazos abiertos? A los que perseveran en la fidelidad a Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Cristo. La iglesia que ha guardado el pacto con Dios. Esos son los que van a ser recibidos con los brazos abiertos por Dios. ¿Usted pertenece a la iglesia remanente? Esa es la pregunta. Pero la verdad de Dios dice que toda desobediencia tiene como consecuencia un castigo. Y dice Dios que no lo va a revocar. Y el segundo pecado, dice el texto, que es que tampoco guardaron sus estatutos. En otras palabras, no guardaron el pacto. Dios en el Sinaí había hecho pacto con Israel y con Judá. Parte de ese pacto era que Israel ni Judá se mezclarían con la humanidad pecadora y desobediente, sino que ellos serían ejemplo para que las naciones vecinas pudieran conocer al Dios que los rescató de la esclavitud de Faraón, de Egipto. Pero no lo hicieron, mis queridos hermanos. Y en el desierto podemos ver que desde su salida de Egipto, ese pueblo duro de servir siempre demostró rebelde a Dios. A pesar de haber experimentado su poder, al ser libertado del yugo de Faraón y de haber cruzado el Mar Rojo en seco, toda la historia de la nación de Israel ha sido de rebeldía. Dice Jueces, capítulo 2, dice que el ángel de Jehová les recordó al pueblo que él los había sacado de Egipto y lo había traído a una tierra de la cual había jurado a sus padres que no invalidaría su pacto con ellos, pero con una condición: si ellos no hacían pacto con los moradores de la tierra. ¿Pero qué? El pueblo no atendió la voz de Dios y les dijo: esas personas, con las que ustedes han hecho pacto, serán azote para sus espaldas y sus dioses te serán de tropiezo. Para que lo vayamos entendiendo, mis queridos hermanos. Bueno, en este video el agua bajó un poquito, ¿verdad? Y cuando miramos los tiempos que vivimos, mis queridos hermanos, la misma actitud rebelde es la que vemos en todas las personas del mundo. La historia se repite, mis queridos hermanos. Es por esta razón que es importante conocer, escudriñar la historia del pueblo de Israel, porque esa historia es sombra de la nuestra. La historia de Judá es sombra de la historia de la iglesia. La iglesia de hoy tampoco ha guardado el pacto que hizo con Jesús la noche antes de su muerte. Un pacto de sangre. La iglesia no ha guardado el pacto con Dios en el sentido general, estoy hablando. La iglesia se ha descarriado, se ha prostituido de la misma manera que lo hizo Judá. Y aún así, la iglesia dice que va a reinar con Cristo. Me preocupa. La iglesia ha hecho yugo desigual con el mundo. El mundo ha conformado las mentes de la iglesia. Han hecho lo mismo que hicieron la iglesia antediluviana, lo mismo que hicieron los judíos delante de Jesucristo. Los judíos negaron el reinado de Cristo y escogieron el reinado de César. Búsquelo. Y anterior a esto, Israel le pide gobierno humano. Rechazan el gobierno de Dios. La iglesia, en el sentido general, también ha negado el reinado de Cristo y ha regresado a mezclarse con el reino de las tinieblas, mis queridos hermanos. Y no podemos vivir con un pie adentro y un pie afuera, o los dos adentro
o los dos afuera. Solamente el remanente que ha permanecido fiel, la iglesia pura, la que no se ha prostituido con el mundo, la que no ha doblado sus rodillas al sistema de la bestia, la que no ha elevado su corazón a cosas vanas, la que ha guardado el pacto, esa es la iglesia que va a reinar con Cristo cuando venga a la tierra, según nos dice Daniel 7:27. Los demás van a ser castigados hasta que aprendan. Y el tercer pecado de Judá es la causa de haber menospreciado la ley y no guardar los estatutos de Jehová. Se descarriaron por las mentiras del enemigo. Las mismas mentiras en las que vivían sus padres. Lo mismo pasa en la iglesia del último tiempo. Nuestras congregaciones han venido arrastrando las mentiras de nuestros antepasados, arrastrando doctrinas leudadas, doctrinas tradicionalistas. Hemos contaminado la verdad pura y santa del Evangelio de Jesucristo. Practicamos doctrinas contradictorias, nos contradecimos. La bestia que sube del mar se ha encargado de leudar la doctrina santa y pura del Evangelio. Jesús fue bien claro. Cuídate de la levadura de los fariseos, dice él a los discípulos. En la parábola de la cizaña, Jesús nos enseña quién fue el que puso la cizaña en medio de nosotros. Fue el enemigo. ¿Qué le pasó a la iglesia primitiva en esos tiempos? Que poquito a poquito se fueron alejando de la doctrina santa y pura y poquito a poquito se fueron mezclando con el mundo. Y cuando nos apartamos de la verdad pura de Jesucristo, ¿qué pasa? El sistema de la bestia te va a imponer su doctrina leudada, que fue lo que pasó en la iglesia imperial. Y esto es lo que la iglesia no había venido experimentando todos estos años. El dragón, por medio de la bestia, ha venido muy astuta y sigilosamente llevando a la iglesia a la apostasía. Enseñamos, predicamos, evangelizamos doctrinas leudadas. Y no hay uno que se levante y contienda por la verdad. La iglesia de hoy carece de una buena conciencia. Dice el apóstol Pedro que debemos de tener buena conciencia, que estemos siempre preparados para defender, para hacer defensa por el Evangelio santo y puro. ¿Qué es tener una buena conciencia? Tenemos una buena conciencia cuando tenemos esta conciencia que no nos acusa, que no nos condena. Es decir, cuando nuestra conciencia es dominada por el testimonio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Las conciencias que retienen el testimonio de Jesucristo, o sea, la verdad absoluta de Cristo, reconocen su soberanía. Cuando esa verdad absoluta nos guía, mis queridos hermanos, entonces es que nosotros alcanzamos a tener una buena conciencia del Evangelio, de la salvación, sin importar lo que el mundo diga de nosotros. Una buena conciencia nos lleva al entendimiento, la inteligencia, el discernimiento y a la manifestación del fruto del Espíritu también. Esta es la iglesia que el Señor viene a rescatar de las manos de la bestia. Y si usted no lo cree, sigue entretenido, siga frente al televisor, tranquilo, no va a pasar nada. Y para terminar este estudio vamos a ir al cuarto pecado. Y cuando Dios dice que es irrevocable, lo que quiere decir es que el castigo no nos lo despinta nadie. Una de las cosas que me encanta de Dios es su fidelidad. Cuando Dios promete algo, lo cumple, llueve, truene o ventee. ¿Cuál es ese cuarto pecado? El cuarto pecado de Judá fue que no se arrepintió de toda su rebeldía, idolatría y desobediencia en sus iniquidades. Y es por esto que vino el castigo para Judá. El pueblo escogido de Dios va a ser castigado por menospreciar la ley y por no guardar sus estatutos. El pueblo que Dios ama va a ser castigado por desobediente. Y usted dirá, ese castigo fue para ellos por las idolatrías. Y nosotros, la realidad de Judá, ¿no somos idólatras? ¿Cuántos dioses hay en la vida de la iglesia? Vamos a comenzar con el Dios dinero, repetirlo, ¿verdad? El Dios vanidad, el Dios orgullo, el Dios lujo, el Dios televisor, el Dios carro,
el dios empleo. Y también los antes mencionados. Y voy a parar aquí porque no dispongo de todo el tiempo para mencionar todos los dioses que la iglesia está integrando en su vida. Y antes de Dios emitir castigos jóvenes a Judá, es decir, el sitio de los caldeos a la ciudad y la invasión de Babilonia que terminó llevándolos todos al exilio, pero con la diferencia de que todos iban a permanecer en Babilonia, es decir, Judá, el pueblo completo, y no como les hizo a las tribus del norte, que las esparció por todo el mundo. Dios le hizo a Judá llamado al arrepentimiento. Dios siempre le extiende su misericordia, su amor, su gracia, su perdón a su pueblo. Dios siempre nos advierte de las consecuencias de nuestras desobediencias, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. No vayan tras esos dioses, vuelvan el rostro a mí. Pero dice Dios, han hecho un mal cambio. Cambiaron mi fuente de bendición por cisternas rotas que no retienen agua. Un negocio fatulo, mis queridos hermanos. A pesar del llamado al arrepentimiento, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió, no le prestó atención a su palabra. Y es lo mismo que estamos experimentando en la iglesia de hoy. El pueblo de Dios no quiere escuchar la palabra. Se han hecho sordos a los mandamientos de Dios. Y el problema, mis queridos hermanos, no es Dios, somos nosotros con nuestras rebeldías. Están igual que Saúl, que empezó bien, pero rápidamente decidió hacer las cosas como él quiso o como le parecía y no como Dios le había ordenado. Y el evangelio, mis queridos hermanos, no se trata de hacer las cosas como nosotros pensemos, se trata de obediencia. Jeroboam, dice la Biblia, que pensó en su corazón y decidió. Y el evangelio tampoco se trata de nuestras decisiones. Esto se trata de lo que Dios establece en sus mandamientos y de sus decisiones. Si es que queremos reinar con Él. Pero si usted no quiere reinar con Él, entonces esa decisión suya tiene consecuencia automática del castigo de la ira de Dios. No hay que ser inteligente, mis hermanos, para entender esto. No hay que ser muy inteligente. Es la ley de las causas y la consecuencia, la ley de la siembra. Recuerde, la iglesia de hoy necesita ir delante de Dios y arrepentirse. Volver al evangelio santo y puro de la iglesia primitiva y empezar a vivir como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo y punto. Y ahora vive Cristo en mí y punto. ¿Dónde queda nuestra voluntad aquí? Crucificada con Cristo. Dice Pablo que yo estoy crucificado para el mundo y el mundo crucificado para mí y punto. Es decir, no me interesa nada de lo que este sistema del mundo me pueda ofrecer. Mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Busco las cosas de arriba, en los lugares celestiales, donde está sentado Cristo, a la diestra de la majestad. Y punto. No hay que buscar mucho más. Nada más que buscar. Y si queremos reinar con Cristo, entonces debemos de vivir conforme a los mandamientos del reino. Y punto también. No hay que buscar más nada. Y para cerrar este estudio de hoy, le prometí hablar de las dos justificaciones. Justificación para la vida y justificación para la vida eterna. Y voy a dar una explicación expresa. No voy a profundizar. Busquen Romanos 5, 17 al 19. Y leamos Romanos 5, 17 al 19. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y vamos rapidito al mambo. Dice Pablo
Que si por la transgresión de uno, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿A quiénes se refiere Pablo aquí? ¿Quiénes son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia? Nosotros, la iglesia. Pero también dice que por la transgresión de Adán vino la condenación para todos los hombres. Fíjense que no dice que vino la muerte, sino que vino la condenación para todos los hombres. Y para que sean condenados, pues tienen que estar vivos. Y continúa diciendo, y de la misma manera que por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres, desde Adán hasta el último. Todos fueron justificados para vida. Es claro, Cristo los redimió a todos con su muerte en la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo confirma el sacrificio tipo hecho en el huerto de Edén a favor de Adán y Eva y todos sus descendientes hasta el último. Es decir, un sacrificio por la gracia, y también confirma los sacrificios bajo la ley conforme al sacerdocio de Aarón. Y con su muerte cierra el antiguo pacto con todos los seres humanos redimidos desde Adán hasta el último. Y con su resurrección abre el nuevo pacto con toda la humanidad redimida del mundo desde Adán hasta el último. Es decir, que la muerte como consecuencia de la desobediencia de Adán ya fue pagada por Jesucristo en la cruz como sacrificio perfecto. En otras palabras, que ya el problema de la muerte está resuelto. El hombre no tiene que morir, porque Cristo lo redimió, lo expió su pecado y con la muerte en la cruz. Ahora el hombre puede vivir. La resurrección de Cristo lo justifica para vida, no para salvación. Y ahora vamos al verso 19, y es aquí donde yo quiero que presten atención, porque Pablo habla de un grupo de personas exclusivos. Dice Pablo que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense aquí que Pablo habla de unos muchos, no de toda la raza humana, sino de muchos seres humanos. También por la desobediencia de uno, los muchos también serán constituidos justos. Ahora es otra cosa. Y aquí hay dos expresiones diferentes, los todos y los muchos. Los muchos se refieren a esas personas que han recibido el mensaje de salvación, es decir, que han entendido el sacrificio de Cristo hecho a su favor o hecho a favor de toda la humanidad y recibieron el don de justicia, es decir, el don de la vida eterna para reinar con Cristo por toda la eternidad sobre todos los reinos de la tierra, como dice Daniel 7:27. Ese es el don del regalo de salvación. Fuimos salvos para resucitar y reinar con Cristo sobre todos los reinos de la tierra. Ese es el regalo. Ese es el galardón que Dios nos tiene guardado para aquellos que somos fieles a sus mandamientos y guardamos el testimonio de Cristo. Es por eso importante la salvación. Aquellos que no hemos roto el pacto que Cristo hizo con nosotros, a diferencia de los que van a resucitar para la vida, porque no pueden morir. Recordemos el sacrificio de Génesis, la vestidura de justicia de Adán y Eva. Si alguno muere, eso quiere decir que no puede resucitar. Entonces, jóvenes, si alguno muere, maestros, pastores, líderes, Satanás sale vencedor y Cristo perdedor. Porque el propósito de Satanás es destruir la creación de Dios. Si Dios no toma la delantera en el huerto y hace sacrificios temporeros a favor de Adán y Eva antes de tener hijos en su preconocimiento, la descendencia moriría. Y Satanás entonces saldría que ganador. Por tanto, para que no se queden con las dudas acerca de los que son justificados para vida, esas personas son las que van a recibir el castigo de nunca poder reinar con Dios. No por sus pecados, sino por ser desobedientes al Evangelio de Jesucristo, el único medio para poder reinar en el reino de Dios. Ese es el castigo eterno, no reinar con Cristo. Y además van a recibir un castigo
como consecuencia de sus desobediencias. ¿En dónde? En el lago de fuego. Pero acerca del lago de fuego voy a explicarlo en otro estudio. Usted preguntará, ¿de dónde este loco saca esto? Pues para su sorpresa, lo saco de la Biblia. Lea los profetas, lea el Pentateuco y lea también el Apocalipsis. Hermanos, escudriñemos las Escrituras. No podemos comenzar a inventar cosas de hombres. Todo esto está plasmado en la Biblia. Investigue, lea, analice las enseñanzas que hay en las calles antes de usted comprarlas. Es por esta razón que hay tanta confusión y doctrinas erradas en el pueblo de Dios. Es por esto el castigo que viene sobre el pueblo de Dios que no guarda los mandamientos ni el testimonio de Jesucristo. Únase a nuestro grupo de estudios profundos y ahí lo discutiremos. Cumplí mi promesa. Ahora le toca a ustedes escudriñar Romanos 5 si lo pueden entender. Si este estudio ha sido de edificación para tu vida, entonces tú debes de compartirlo con todo el mundo. Porque esta información es para todo el mundo. Te invito a que visites nuestra página web www.biblestudiotv.org, como aparece en la pantalla. Ahí encontrarás todos nuestros videos de estudios profundos, literatura y libros en PDF, que puedes descargar como recurso para tus estudios. Hay una pestaña que dice grupo. Si quieres aprender a escudriñar las Escrituras profundamente, entonces ese grupo es para ti. Únete al grupo para que crezca en el conocimiento de Cristo por medio de nuestros estudios que vamos a dar a través de Zoom. No te vas a arrepentir de haberte unido, créemelo. Si estás viendo este video por YouTube, te pido que le des me gusta o like, porque es de la única manera en la que YouTube puede difundir estos videos. Mientras más me gusta o más like tiene, más lo puede difundir por su plataforma. Y si no te has suscrito, pues hazlo ahora. Dale al botoncito suscríbete y dale a la campanita. Hoy hemos visto el castigo de Judá. No te pierdas el próximo estudio de Amós, donde vamos a escudriñar el castigo a Israel, es decir, las 10 tribus del norte. Un interesantísimo estudio bíblico, te lo garantizo. Oramos y nos despedimos. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta extraordinaria oportunidad que tú, mi Dios, me has dado para poder traer este estudio. Como te dije al principio, te ruego que ellos también sean edificados, como yo me edifiqué en la preparación de este estudio, Señor. Ábreles o alúmbrale la mente, alúmbrale el conocimiento, los ojos del entendimiento, como dice Pablo. Pon en ellos sabiduría, discernimiento, inteligencia, para que puedan incorporar en sus corazones esta enseñanza, Señor. Que puedan entender, Señor amado, todo lo que tú le has traído por medio de este estudio. Y que si es necesario que ellos tengan que ver este estudio 1, 2 o 3 veces, pues que lo puedan hacer con el propósito de que puedan ir entendiendo tu palabra, Señor. Hay tantas mentiras en la calle, allá afuera, tantas doctrinas leudadas, tantas enseñanzas tradicionalistas, y el pueblo desafortunadamente está recibiendo ese tipo de enseñanzas, Señor. No quiero decir con esto de que ellos se vayan a perder, pero sí corren el riesgo de que se pudieran perder. Dios eterno, ábrele los ojos del entendimiento para que puedan entender, Señor. Tú eres quien pones el querer como en el hacer en el ser humano. Si hay alguno de ellos que está pasando por momentos difíciles en estos días, yo te ruego, seas tú, mi Dios, obrando en el corazón de ellos. Seas tú, mi Dios, poniendo tu mano en sanidad, si es por alguien que esté enfermo, situaciones financieras, situaciones de matrimonio, familiares, con los hijos, con el empleo. Tú tienes el control de todas las cosas, Dios eterno. Obras en el corazón, obra en las problemáticas de tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a vivir preparados para el encuentro con nuestro hermano mayor, Jesucristo. Dios, todo esto, Señor, te doy gracias. Gracias por ser el instrumento que tú usas para llevar a estos estudios. Gracias por edificarme, porque cada día ensanchas mi territorio espiritual con todos estos estudios también, Dios eterno. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Mis queridos hermanos,
¿Qué les puedo decir? Analicemos, escudriñemos, estudiemos la Biblia. No podemos seguir dejándonos llevar de todas las enseñanzas que hay por ahí en la calle. Nosotros compramos todo lo que nos ofrecen sin filtrarlo por la palabra. Y aunque no quiero decir que no sean salvos, pueden ser salvos aún con la doctrina errónea, pero pueden correr el chance de que su salvación sea afectada. Porque como dije en un video, que puede ser que muchos estén muriendo creyendo que están muriendo para salvación eterna y simplemente estén muriendo para justificación de vida. En el día de la resurrección, ahí es donde vamos a ver toda la verdad. Yo les ruego que si usted, amigo, no se ha convertido a Cristo todavía, yo creo que hoy es el día de tu salvación. Busca a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Dice la Biblia en Hechos que el Señor manda que todo hombre, toda mujer proceda al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Es decir, Dios no quiere que nadie esté fuera de su reino. Él no quiere eso, pero es una decisión tuya. Tú decides, o reina con Cristo o va a estar sobre lo que van a ser castigados. Es una decisión que se toma en vida, mis queridos hermanos. Tú todavía estás a tiempo. El tiempo de Dios, el tiempo tuyo está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que decide el tiempo que tú vas a durar. Tú no sabes si vas a durar hasta hoy, hasta mañana. Yo no sé si yo voy a estar hasta hoy, hasta mañana. Lo importante de esto es estar seguro en quién hemos creído. Seguro que cuando nos vayamos a dormir, cuando despertemos, vamos a despertar para salvación. Como dice Daniel, que muchos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para confusión y condenación. ¿En cuál de los grupos tú quieres resucitar? Si tú quieres resucitar en el grupo para salvación eterna, pues entonces hoy es el día de que tú procedas al arrepentimiento de tus pecados. Cristo perdonó ya todos tus pecados en la cruz del Calvario, pero tienes que obedecer, tienes que convertirte a Jesucristo para que entonces tú puedas ser salvo y puedas reinar en el reino eterno. Dice Daniel 7:27 que en los reinos de este mundo que están en manos de Satanás y de la bestia van a ser quitados de las manos de ellos y nos los van a entregar a nosotros, el pueblo fiel, el remanente fiel. Y nosotros vamos a reinar sobre toda la tierra. Ese es un privilegio que nadie en el mundo te lo puede ofrecer. Pero es una decisión que tienes tú que tomar. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, no te pierdas el estudio de las profecías en contra de las tribus del norte. Hasta aquí mi parte, los amo en el Señor y hacia adelante en estos momentos difíciles, su confianza puesta en Jesucristo. Los amo.